Hola, buenos días chicos, ¿me escuchan? Hola, buenos días, sí. Buenos Perfecto, días, pues sí. muchísimas gracias. Una disculpa ahora sí que por la demora, nada más que aquí ya saben que de pronto los problemas técnicos se dan. Vamos a comenzar. La materia que tenemos en este momento es nutrición y reacciones metabólicas y yo soy Leonela Morales, voy a ser su instructora durante este cuatrimestre. Me presento con ustedes, yo de formación soy nutrióloga, entonces el enfoque que he tenido ha estado por un lado en la parte de la inocuidad alimentario y por el otro lado de la parte clínica. Entonces, el objetivo primordial de esta materia es tener un acercamiento, pues un tanto puntual, a algunas cuestiones que son de dominio general, sobre todo porque ustedes al estar en contacto constante con los pacientes, muchas veces establecen recomendaciones o bien pueden derivar a los pacientes con algunos otros especialistas. Entonces, la finalidad es que a pesar de que estén en enfermería, pues eso no quiere decir necesariamente que esté peleado una cosa con otra, ¿no? Al contrario, que sean competentes, por ejemplo, para poder determinar, pues, más o menos cuántas calorías puede consumir una persona. También hablar de los macronutrientes, poder hacer recomendaciones de un aproximado en cuanto a porcentaje o en cuanto a calorías, en cuanto a gramos de carbohidratos, de proteína, de lípidos, también tener este acercamiento con los nutrimentos, ¿no? Tanto los que aportan y no aportan energía. También recomendaciones precisas de algunos nutrimentos claves en puntos muy precisos del ciclo de vida y también de ciertas patologías, por ejemplo, las que tenemos muy prevalentes, diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, pero no solo ahí, también en algunas otras, como es desnutrición, como es anemia, aunque son los menos frecuentes, no quiere decir que no existan. Pero antes de comenzar, yo sé que no están todos de momento, nada más me gustaría escuchar a alguno de ustedes, unos tres compañeros, si pudieran participar en presentar, bueno, decir su nombre, eh, ¿por qué se metieron a estudiar enfermería? Y también me llama mucho la modalidad online, porque finalmente es una modalidad un tanto difícil. ¿Y qué es lo que más les ha agradado hasta este punto de la carrera? No sé, por ahí, ¿quién gusta iniciar? A ver, es que como me salen con el nombre del correo. Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Shirley. Pues he decidido bueno, ya había estudiado algo de enfermería y estoy pues tratando de terminar la carrera, em, puesto que un poco con lo que trabajo son con personas mayores y pues creo que es muy interesante y hay que saber mucho de ello para atenderlas y tratarlas. Y hasta ahora me he sentido muy bien, muy a gusto estudiando y pues a echarle todas las ganas. Ay, muchísimas gracias. Una pregunta por tu acento, ¿de dónde eres? De Venezuela. Ah, ok, ok, sí. Muchísimas gracias, Cheryl, ¿verdad? Shirley, sí. Sí. Ah, Cheryl, perdón. Muchísimo gusto, Cheryl. ¿Alguien más? Igualmente, gracias, profe. Adelante, igual es que me sale su correo institucional, pero ¿quién levanta la mano? Sí, buenos días, soy Tiburcia Cachichi y pues me ha gustado mucho en este caso pues estudiar enfermería online porque me permite, bueno, me permitió terminar las carreras que ya había iniciado y pues también aprender mucho y tratar de vincularlo mucho con la comunidad. Entonces, siento que es muy bonito y que se rompe esas barreras que había antes. Sí, definitivamente. Y una pregunta, ¿de dónde eres? De Quintana Roo. Ay, mira, fíjate, estamos bien distribuidos de todos lados. Muchísimas gracias. Sí. Ok, ¿alguien más? Para que continuemos aquí un poquito rompiendo el hielo.
Ok, por ahí creo que, pues, ahorita con ustedes dos chicas les agradezco muchísimo. Vamos a ir comenzando ya, entonces, para no ir teniendo más contratiempos, nada más denme un segundo. Entonces, vamos a ir aprendiendo diferentes cosas. Aquí siempre lo importante, recordemos que en todo Ciencias de la Salud, lo importante es tener un abordaje multi o interdisciplinario, dependiendo, pero el trabajar en equipo siempre nos permite potenciar el tratamiento que nosotros estemos seleccionando para nuestro paciente. Y también un punto clave es, recordemos, siempre el tratamiento es centrado en el paciente, y entonces cuando lo hacemos con diferentes enfoques se vuelve muchísimo más enriquecido. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una perspectiva muy particular, ¿no? Hablando desde la profesión, pero también hablando desde nuestras personalidades. Aquí, la verdad, pues todos Ciencias de la Salud coinciden en algo, en esa necesidad de ayudar a los demás, que es muy importante. Entonces, vamos a comenzar. Voy a desactivar tantito la camarita. El día de hoy vamos a revisar pues toda esta cuestión de el análisis de la cultura alimentaria. ¿A qué nos referimos por cultura alimentaria? ¿Cuáles son los componentes que tiene? ¿Qué características podemos encontrar? Entonces, para poder empezar, necesitamos respondernos qué entendemos por alimentación y qué entendemos por nutrición, porque sí es importante desmenuzar un poquito esta parte. Si bien lo cierto es que ambos consisten en una serie de diversos procesos, ojo ahí, al decir procesos, pues hablamos de diferentes pasos, ambos procesos son completamente diferentes, pero están íntimamente ligados. Mientras que la nutrición es algo de carácter involuntario y no educable, ahorita les explico el por qué, la alimentación sí lo es. Entonces, con estas características de voluntario o involuntario y educable o no educable, nos permite trabajar en diferentes pautas como estrategias para alcanzar el objetivo que se determine en un momento dado y poder generar un impacto en el estado de nutrición. Y en la cuestión de la nutrición sabemos que existen requerimientos precisos de forma individual, pero también de forma general. ¿Por qué? Porque todos nuestros cuerpos requieren sustratos energéticos, requieren vitaminas, minerales, porque funcionan como cofactores en diferentes procesos, requieren agua, entonces van teniendo desgaste, el cuerpo va teniendo un desgaste, y gracias a los alimentos y el proceso de la alimentación podemos cubrir esa parte de la nutrición, ¿no? De las necesidades nutricionales. Entonces, empezándolo por definir, la nutrición es el conjunto de procesos que realizan todos los organismos vivos para poder incorporar los nutrimentos con el objeto de mantener la integridad de la materia viva y de sus funciones. Entonces, lo necesitamos sí o sí, porque gracias a ello logramos el objetivo de mantener el equilibrio físico, psíquico, ¿no? Y pues finalmente es algo que les decía involuntario, porque no es como que yo consuma algo y diga, no voy a digerir este carbohidrato de este pan, o después de las 8 de la noche se pausa mi metabolismo y si como algo muero, ¿no? Realmente es involuntario, el sistema nervioso no lo controla en el sentido de un pensamiento. Si hay interferencia, ¿no? A lo mejor en que esté muy estimulado mi intestino, en que esté con un movimiento peristáltico por encima de lo normal, pero nunca se para. Es algo continuo y el proceso de la nutrición no resulta de una educación determinada. ¿Eso qué quiere decir? Pues por ejemplo, si me dijeron que los alimentos ultraprocesados son malísimos, mi cuerpo no es como que determine no aprovechar los nutrimentos que contengan, ¿no? A esto nos referimos con algo involuntario y no educable.
Y finalmente también tenemos la nutrición como ciencia, en donde finalmente la nutrición se va a ocupar de las relaciones que se establecen entre los alimentos y el organismo. Por ejemplo, pues existe incluso la carrera de la nutrición donde se ve durante toda la experiencia educativa esto, ¿no? Cómo van teniendo sinergias, antagonismos, la traducción de, de un mal aprovechar un nutrimento o de los excesos. Mientras que la alimentación es variable dependiendo diversos factores, pero la nutrición es más o menos general para el conjunto de individuos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí todos nosotros, tanto mujeres como hombres, pues más o menos vamos a coincidir en algo, ¿no? Nuestras pautas de recomendación de nutrimentos van a estar más o menos basados para población adulta, salvo el caso aquí de nuestra compañera que nos decía que es de Venezuela, pero pues la mayoría estamos en México, entonces más o menos igual tenemos como ciertas características en cuanto al acceso a los nutrimentos, ¿no? Los alimentos que están disponibles, entonces ahí podemos decir que en esa parte el proceso de la nutrición, entre comillas, va más o menos parejo, pero la cuestión de la alimentación es variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, perdón, aquí los voy a ir mencionando con base a los nombrecitos que me van apareciendo en el Meet, pero por ejemplo, Erika tiene cuestiones, tiene preferencias alimentarias muy diferentes a las mías. ¿Por qué? Porque el contexto de Erika y el mío son variables. Depende de nuestros gustos, depende de nuestras preferencias, lo que nos han enseñado sobre ciertos alimentos, incluso el acceso que tenemos a ciertos alimentos. Probablemente ella esté en alguna parte de la República donde tenga acceso a alimentos que a lo mejor yo no por la localización física, ¿no? Entonces, básicamente, el proceso de la alimentación sí es educable, porque por ejemplo, si a Erika y a mí de pronto decimos, bueno, vamos a educar, no sé, tomar un curso de alimentación vegetariana, pues podemos hacer ciertas modificaciones. Y también el proceso de la alimentación, pues es algo voluntario. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos la mayor parte del tiempo? A criterio de nosotros decidimos consumir o no ciertos alimentos. Entonces, desde ahí, desde la selección, lo puedo comprar o no comprar. En general, pues los objetivos de la nutrición son dos: estudiar las necesidades de los nutrimentos que requiere nuestro cuerpo y fijar recomendaciones diarias de los mismos. Entonces, aquí puede surgir la pregunta. Ay, aquí alguien levantó la manita. Sí, soy yo, perdone. No sé si está pasando las diapositivas o no, o si siguen la misma, pero como habló de los objetivos. No. Ok. Sí, sigo en la misma. Okay. Realmente, sí, aquí realmente seguimos en la misma, porque aquí es otro temita, no te preocupes. Pero si gustan los objetivos, déjame, se los voy a escribir. Sí, por favor. Para un segundo. Ahí donde está el chat. Ahí aquí. Ahí, denme un segundito. De pronto como que los iconitos. Ok, entonces, denme un segundo. Objetivos es estudiar las necesidades del aporte de nutrientes del cuerpo humano y en función de ello, recomendaciones diarias de los nutrientes. Van en el chat, de todos modos yo creo que les voy a ajustar la diapositiva aquí en este puntito para dejarlo quizá en la parte de abajo los objetivos, ¿no? Primordiales, y ya lo tengan de repaso. Ahora,
Ahorita que les estaba colocando los objetivos, puede surgir la duda, bueno, ¿qué es una necesidad del aporte de nutrimentos o esta cuestión de los requerimientos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de necesidad o de requerimiento, hablamos de la cantidad que se determina como suficiente para un determinado individuo que nos permita mantener de forma adecuada el funcionamiento del organismo y dependiendo del ciclo de vida, pero incluso alcanzar un óptimo crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, estarán de acuerdo que si hablamos en la cuestión de hierro, el hierro no va a ser la misma necesidad que se tiene que cubrir cuando estamos ahorita aquí nosotros probablemente adultos, ¿no? Sin algún proceso fisiológico, que cuando hablo probablemente de una mujer que está embarazada o una mujer que está lactando o incluso de un pequeñín que tiene más o menos unos 4 a 6 meses de vida. Son muy diferentes los requerimientos que se va teniendo de un mismo nutrimento. Entonces, las recomendaciones de nutrimentos normalmente son valores mayores que las necesidades porque tienen un carácter global. Eso lo vamos a ver más ahorita, más adelante para esta cuestión. Ahora, aquí igual no lo tenemos, pero existen 3 necesidades nutricionales y las vamos a ver más adelante, no en este tema en preciso, pero nada más para irnos familiarizando. Existen las necesidades de los nutrimentos en 3 cuestiones. Los necesitamos porque nos van a aportar energía, los necesitamos porque nos van a dar una función estructural o plástica, por ejemplo, el esqueleto, ¿no? Que tiene una función estructural, o la masa muscular, o las estructuras celulares, ¿no? Nuestras celulitas. Y también porque tenemos necesidades reguladoras, pues todo lo que requerimos para el correcto funcionamiento de las células. Y aparte están las necesidades hídricas, que recordemos que el agua es un componente principal de nuestro organismo. Entonces, todo esto es importante porque al final de cuentas, si se dan, así, si lo perciben, o sea, todo está como íntimamente ligado, no lo podemos separar uno del otro. Ahora, en cuanto a las bases científicas de una alimentación saludable, pues suena como muy rimbombante, pero realmente no. La alimentación en todas sus variantes culturales y en un sentido muy amplio define la salud de las personas, su crecimiento y su desarrollo. Pero ojo, no es un absoluto porque pues cuando ya lo estamos estudiando, de pronto empezamos a ver el puro organismo cómo tiene toda una serie de procesos reguladores, ¿no? Cómo nuestros aparatos y sistemas tienen sus propios mecanismos, todo encaminado a mantener la salud. También vemos cómo la influencia de otras características que ya no dependen de nosotros nos impactan, incluso hasta el dormir. Pero muchas veces la alimentación tiene un papel, entre comillas, protagónico. ¿Por qué? Porque por un lado es la puerta de entrada a los diferentes nutrimentos y también es algo que hacemos, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Todos los días, más de una vez al día. Entonces, si lo consideramos como la alimentación, como un factor de exposición a carencia o excesos o un aporte adecuado de nutrimentos, pues finalmente por eso es que se explica que es muy importante, ¿no? Entonces, la alimentación diaria de cada uno de nosotros sabemos que debe de contener una cantidad suficiente de diferentes macro y micronutrimentos para poder cubrir la mayoría de las necesidades fisiológicas que tenemos. Entonces, ahí sabemos que el sexo, la edad, el estado fisiológico, la composición corporal, la actividad física, las características específicas de cada uno de nosotros van a tener un impacto. Y la promoción de una dieta saludable se basa frecuentemente en reducir la grasa saturada, las grasas que ahorita están como parcialmente hidrogenadas,
en general la ingesta calórica y aumentar el consumo de frutas, verduras y fibras. Si se dan cuenta, dependiendo del país, pero la mayoría se basa en estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque la promoción de una dieta saludable y lo que se va entendiendo por dieta saludable también va en función del comportamiento epidemiológico que va teniendo una población dada. De hecho, la mayoría de los países con economías de mercado establecida, los alimentos que son muy energéticos, densamente energéticos, también llegan a ser alimentos muy palatables, es decir, con sabores muy potentes, ricos en grasa, rico en azúcar, sal. Están disponibles en cualquier lugar y en cualquier época del año, mientras que la fruta y la verdura, así como otros alimentos ricos en fibra, pues de pronto pueden ser más difíciles de conseguir. Y tan solo pensemos aquí nosotros en nuestro lugar, si pensamos en la tiendita más cercana, finalmente, ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos estas tiendas donde hay más fácil los productos ultraprocesados que una frutería y verdulería, ¿no? O incluso los que te venden queso, crema, alimentos de origen animal, quizá no como tal cual carnes, pero sí algún derivado de origen animal, pues ya no es tan fácil la cosa, ¿no? Entonces, esto junto con la tendencia de comer en función de la disponibilidad alimentaria y en mayor cantidad cuando más se ofrece, pues produce un hiperconsumo de determinados alimentos y un consumo inferior de alimentos que son más recomendados. Entonces, a pesar de la importancia de una alimentación saludable, la mayoría de las poblaciones no siguen las recomendaciones que son determinadas para sus países. Aquí les pasaría el videito, pero es que de verdad ahorita la computadora se levantó con una indisposición. Les voy a compartir el link, pero son 2 videos, ahorita les platico de ello, que hablan un poquito del problema. Aquí, ojo, los quiero invitar a la reflexión de que nunca polaricemos o no tengamos estos pensamientos dicotómicos de el alimento es bueno o malo, ¿no? Más bien, todo es pues, o sea, realmente el problema que tenemos en esta cuestión de los alimentos es un tanto complejo, porque si lo vamos a ir viendo, créanme, si lo vamos reflexionando, de pronto a nivel país, coincide mucho que pues están involucrados los intereses de la industria alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto pues viene esta presión por parte de diferentes empresas que venden diferentes alimentos, que sabemos que la mayoría son ultraprocesados, y la facilidad que tienen estos alimentos para ser distribuidos y vendidos es muy diferente a la que se tiene con otros alimentos. Y también, por ejemplo, cómo quedan desamparados de pronto los productores de diferentes alimentos. Por ejemplo, es algo completamente real. A los que tienen vaquitas, el litro de leche se los vienen pagando más o menos en unos 6, 7 pesos en Estado de México, hasta donde yo recuerdo. No sé si este año ya les cambiaron la paga, pero si nosotros vamos al supermercado o a la tiendita, el litro de leche a nosotros realmente nos viene costando por muy barato unos 20, 25 pesos, y se los estoy diciendo regalado, hasta 30 o más de 30 pesos. Entonces, pueden ver ustedes cómo queda el productor desamparado o qué pasa aquí en México año con año, de pronto en ciertas temporadas en algunos estados en concreto, sobre todo Michoacán, que a veces los productores pues tienen mermas muy, muy grandes y entonces vienen como esta cuestión de los precios que o se van muy por las nubes o se cae el precio de X o Y alimento. Entonces, eso no podemos decir que pasa de la misma manera con los alimentos ultraprocesados. Eso es por un lado. La otra, también este tipo de industrias ofrece la posibilidad
de que las personas que lo vendan se ganen la vida. Y pues eso no es algo que dices, oye, no lo pienso debatir, ¿no? Pues cuántas tienditas misceláneas no existen, porque les ofrecen un plan de negocio y eso tampoco lo tenemos cuando hablamos de otros alimentos. Entonces, realmente no es que haya villanos, simplemente que no se ha tenido la cautela suficiente de hacer condiciones más justas. Y bueno, luego viene esta otra parte, ¿no? También lo que se nos enseña y que se ha venido modificando porque también ha habido presión por parte de diversos profesionales. Ya lo hablaremos cuando hablemos del etiquetado nutricional, pero de pronto, pues los etiquetados, pues realmente es un sistema que lo que busca es educar y orientar a la gente a tener una mejor selección, pero realmente a veces ni siquiera como que tenemos la idea de cuál va a ser la función de los carbohidratos o qué me pasa si consumo carbohidratos simples o a qué me refiero por carbohidratos simples. Entonces, pues realmente el problema es muy complejo, es muy grande, implica echar mano de absolutamente todos los profesionales que estén involucrados y concientizar. Pero insisto, aquí no es que haya un malo, un villano o los absolutos, sino reflexionar qué ha estado pasando, qué se ha estado haciendo mal y dónde podemos mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque entonces ahí vamos a encontrar nosotros nuestra ganancia en el sentido de retribuirle a la sociedad. Ahora, en cuanto a las características de una alimentación saludable, la alimentación saludable debe de reunir cualidades de variedad, equilibrio y adecuación principalmente, junto con las características de un estilo de vida saludable, lo cual pues a veces sabemos resulta un poquito complejo. Nada más aquí como dato curioso, el doctor Pedro Escudero, y que de hecho es muy sonado las leyes de la alimentación o las leyes de Escudero, propuso una serie de características como lo son suficiente, es decir, que la alimentación se esté aportando en cantidades que garanticen las necesidades de energía y de nutrimentos, variada en cuanto a que existan diferentes alimentos en cada tiempo de comida, utilizar distintas técnicas culinarias cuando se trate del mismo alimento. Por ejemplo, yo puedo hacer un huevito revuelto con cebollita, zanahoria a lo mejor ralladita, y aparte tener unos bastones de zanahoria cruda, ¿no? Si únicamente tenía esos 3 alimentos para hacer mi comida. También tiene que ser completa, es decir, que me esté aportando los nutrimentos necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Tiene que ser equilibrada, es decir, que las proteínas más o menos estén en el rango recomendable, igual lo definiremos más adelante en temas siguientes, pero las proteínas más o menos se debe de dar un aporte de 1 gramo por cada kilogramo de peso corporal. Las grasas se deben de aportar en un porcentaje que por muy bajito debe de ser un 15%, hasta un 30, un 35%, dependiendo del ciclo de vida y las características. Asimismo, los carbohidratos, por muy bajito, un 40, un 45%, hasta un 60, un 65%. Esto va variando dependiendo del ciclo de vida, la edad, el sexo e incluso la situación de salud. También debe de ser adecuada, es decir, que sea acorde al sexo, a la edad, el nivel de actividad física, el estado fisiológico del individuo, si hay alguna necesidad especial, como el embarazo, la lactancia, pero en el adulto mayor, de acuerdo con esas características que se requieren ahí puntualmente, y que también sea inocua, es decir, que su consumo no implique riesgo alguno para la salud, es decir, exenta de microorganismos patógenos, algún tóxico, algún contaminante. Sin embargo, si se dan cuenta, algunas veces es como un tanto difícil, lograrlo. Entonces, de forma crítica, así ya siendo como bien realistas, los elementos que no pueden faltar en esencia son
que sea variada, es decir, sabemos que no hay algún alimento que tenga todos los nutrimentos necesarios para nuestro organismo, entonces, pues que al menos estemos consumiendo diferentes grupos de alimentos. Y de hecho, fíjense, aquí viene el primer cubetazo de agua fría. Algunos investigadores sugieren que en una semana, ¿sale? Una semana, para que no pongamos caritas tristes, se necesitan más o menos entre 20 y 30 tipos de alimentos diferentes, sobre todo de origen vegetal, bueno, no solo verduras, sino fruta y verdura, y cereales que no estén procesados, así como leguminosas, para que podamos considerar que la dieta es variada. Y les digo que no pongamos carita triste, más bien los invito a la reflexión, ahorita que estamos próximos a comenzar la siguiente semana, ¿no? Analicen su alimentación de toda esa semana. Consideren nada más el alimento, ¿no? Tal cual está. Y vean si pueden cumplir con esa característica de que estén existiendo al menos entre 20 y 30 tipos de alimentos diferentes. Por ejemplo, huevo, aceite, leche, frutas, y ahí pues ir desglosando qué frutas estuvieron presentes, qué verduras. Si hablamos del grupo de cereales, pues a lo mejor fue pan, fue arroz, fue pasta, incluso si fue pasta de diferente tipo, ¿no? Espagueti, sopita de fideos, sopita de letras, toda esta cuestión. Igual las leguminosas, y si a lo mejor fueron frijolitos negros, frijolitos bayos y también lentejas. Entonces vayan haciendo este ejercicio de una forma un poquito autocrítica. Y esto es importante, no por crear un estigma, sino que reflexionemos que la diversidad de alimentos puede compensar la insuficiencia de un nutrimento en concreto, porque a lo mejor otros alimentos no son fuente de. Y también porque puede disminuir el impacto de componentes tóxicos que de manera natural o artificial estén presentes en un alimento. Entonces, aquí el consejo que siempre no puede hacer falta es nunca te cases ni con un solo alimento ni con una sola marca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, reitero, la alimentación es una vía de exposición a agentes xenobióticos. Recordamos que los xenobióticos son todos esos compuestos externos que ingresan al organismo. Entonces, por ponerlo en palabras sencillas, a lo mejor si la leche de la marca Lala contiene X o Y sustancia, a lo mejor la leche de Alpura no. Y entonces aquí es ir variando. A lo mejor una temporada compran X marca y pasado cierto tiempo, a lo mejor un mes, 2, 3 meses, lo cambian. Igual, a lo mejor acostumbran comprar el huevito marca X, no sé, marca San Juan, marca Bachoco, pues de pronto lo pueden cambiar, ¿no? Entonces, también otro requisito es que sea equilibrada y adecuada, es decir, que las proporciones de los alimentos deben de ser acorde a nuestras necesidades, nuestras características y circunstancias particulares, y también que sea saludable, es decir, que es equilibrada, va acorde también a un estilo de vida saludable, y podemos decir que es saludable cuando cumple las siguientes premisas. En el niño, bueno, en el lactante y el niño, permite el crecimiento y el desarrollo. Eso es una dieta saludable. Si tu niño está creciendo bien, la dieta no va tan mal. No puedes decir que está pésima. Si tú como adulto, adolescente o adulto, estás manteniendo tu salud y te permite tu dieta tener actividad física sin sentirte cansado y no compromete tu creatividad, tampoco puedes decir que tu dieta sea mala. Al contrario, puedes decir que es una dieta más o menos saludable porque te está permitiendo mantenerte saludable, bueno, con salud, libre de enfermedad, te permite hacer tus actividades diarias y todavía le da ese pool de energía a tu cerebro para mantenerte en un estado creativo. Y que permite la supervivencia y la comodidad en el adulto mayor, que no me está complicando su estado de salud, está muy a gusto, independientemente de la situación de salud que puede llegar a presentarse. Entonces,
Además, el término de saludable se relaciona con una alimentación que favorece y posibilita este buen estado de salud, disminuye el riesgo de enfermedades crónicas que tengan una relación de, o que vaya de la mano con la alimentación. Entonces, ¿por qué es importante adecuar la dieta o la alimentación de las personas? Porque sabemos que hábitos alimentarios poco saludables pues aumentan el riesgo de exceso ponderal, es decir, un exceso a lo mejor de peso o a lo mejor de masa grasa, ¿no? Aumentan el riesgo de cifras altas de colesterol, de triglicéridos, de la presión arterial, de diabetes, hasta el síndrome metabólico o enfermedades cardiovasculares, incluso de ciertas neoplasias. Entonces, sabemos que estas enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y de discapacidad, no solo en un lugar determinado, sino que en todo el mundo, y que de hecho son responsables del 60%, perdón, de todas las muertes y discapacidades, ¿no? A nivel global, más o menos hablamos del 46% de la morbilidad global. Y ojo, aunque en la cuestión del cáncer sabemos que la genética tiene un papel clave, ¿no? Primordial, pues la mayoría de las variaciones del riesgo entre las poblaciones y entre sujetos, a veces la dieta juega un papel clave, ¿no? Porque sabemos que de pronto pueden activar o apagar ciertos genes. Y pues el por qué también elegirlo es lo que les había mencionado hace unos minutos muy al inicio, que al ser la alimentación habitual el principal factor de riesgo modificable, la identificación de estrategias que nos permitan prevenir o tratar de forma simple, pues es una cuestión prioritaria, ¿no? E incluso urgente. Es como decir, a ver, ¿qué me sale más barato? ¿Prevenir o tratar a través de esto? ¿O ya pagar un tratamiento médico? Pero ojo, aquí a veces lo que ocurre es que de pronto como que nos venden la idea de que si no es así pulcro, impecable, muy bien hecho el proceso de la alimentación, si tu plato no está todo lleno de lechuga, lo estamos haciendo mal. No, realmente recuerden que la nutrición tiene que ser pues algo que nosotros vayamos adaptando a cada uno del estilo de vida que tenemos, ¿no? Si hay gente que no le gusta la verdura, pues no pasa nada, pero sí tenemos que trabajar ciertas estrategias para que de mínimo esté presente, empiece a presentarse, ¿no? Es decir, poco a poquito. Así como los niños van aprendiendo primero que van gateando, bueno, se van arrastrando, van gateando, luego van caminando, van corriendo, lo mismo ocurre con la parte de la alimentación. Entonces, en cuanto a ingestas recomendadas de energía y de nutrimentos, pues es evidente, ¿no? Esta relación de dieta-salud. Entonces debemos de fijar cantidades que sean, pues, prudentes o acordes a. Entonces, nada más aquí como para hacerle un poquito platicadito y también un tanto histórico, las primeras tablas de ingestas recomendadas se publicaron por el Comité de Aporte Dietético de la Asociación para la Alimentación y Nutrición Americana, más o menos en el año de 1941. Imagínense, cuando todavía estábamos con los problemas de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho surgieron por esa cuestión, porque estaban interesados y preocupados en darle a los combatientes, a las personas que se iban a combate, pues, lo necesario para mantenerse en el periodo de guerra. Entonces salen estas tablas que se conocen con el nombre de Recommended Dietary Allowance, las famosas RDA, y a partir de esa fecha, del 41 hasta la actualidad, se van revisando de forma sistemática para poderlas adecuar acorde a lo que se está presentando a nivel epidemiológico. ¿Por qué? Porque su objetivo es orientar a todos los profesionales de la salud sobre las cantidades de nutrimentos necesarios para conseguir un estado nutricional óptimo. Entonces,
en esencia y en concepto, pues el requerimiento nutricional es esa cantidad de nutrimento que cada persona necesita ingerir para, uno, impedir la aparición de la deficiencia de un nutrimento determinado y dos, mantener el estado de salud. Y a pesar de que todos somos parecidos, es decir, lo esperable es que midamos más o menos de X a Y estatura, que pesemos de X a Y kilogramos, a pesar de que seamos de características similares, pues son específicos para cada individuo, ¿no? Vamos a suponer, ay, Erika, perdón que te ande mencionando, pero es que eres la única que me aparece ahorita con el nombrecito. Pero, por ejemplo, supongamos que Erika está teniendo un estilo de vida más desgastante y yo a lo mejor estoy como muy relajada, pues obviamente los nutrimentos que vamos a requerir son diferentes. Entonces, para poder extender la definición de requerimiento a nivel colectivo y ya no hablar de estas diferencias, es necesario que salvemos la variabilidad individual que se logra utilizando las ingestas recomendadas. Entonces, aquí está. No, me voy a saltar tantito. Entonces, para poder hablar de los requerimientos, pues básicamente ocurre lo siguiente. Se investiga la cantidad de X nutrimento, ¿no? Esto todo lo conocemos, es una campana de Gauss, pero se busca en X nutrimento, por ejemplo, vitamina A. Se busca conocer cuál es la cantidad que la media de la población requiere. Sin embargo, si yo recomendara lo que la media de la población requiere, ¿qué me va a pasar? Que aquellos individuos que están una o dos desviaciones por encima del promedio van a ser sujetos que se van a quedar descubiertos. Y ni se diga los que están hasta 3 desviaciones estándar. O también, pues debe de ser una cantidad que no represente un riesgo para aquellos individuos que son pues un poquito más sensibles, es decir, que están menos una, dos o hasta 3 desviaciones estándar porque podríamos tener algún problema de hipervitaminosis. Entonces, siempre es importante que se vaya investigando pues cuál es el consumo promedio de la población de algún nutrimento en concreto para poder establecer esas recomendaciones y normalmente les digo, lo que se recomienda de carácter global es un poquito por encima de lo que la media precisa, pues justamente pensando en los individuos que son tanto hipo como hipersensibles a el nutrimento en preciso. Entonces, ahí. Entonces, las ingestas recomendadas les digo que es esta cantidad diaria media de nutrimentos con ese arreglito, ¿no? Con ese, pues no manipulación, pero decir, este extra para que sea suficiente para cubrir los requerimientos fisiológicos de prácticamente la totalidad de las personas sanas en un grupo de características dadas. Por eso, de pronto, las guías, sí podemos encontrar guías internacionales, pero también podemos encontrar como guías muy particulares en cada país. Entonces, pues, en definición, las ingestas diarias recomendadas deben de superar los requerimientos de la mayoría de los individuos del grupo para poder cubrir a todos. Entonces, cabe destacar que tiene un carácter dinámico, es decir, que se va a adaptar a los hallazgos científicos que se vayan generando. Y aquí puede surgir la duda, bueno, a ver, más o menos ya lo vamos captando, pero es que cómo se establecen las ingestas diarias recomendadas. Entonces, se van a establecer para los distintos grupos de edad, los distintos sexos, es decir, hombre-mujer, la actividad física y el estado fisiológico, así como los requerimientos de energía y de diferentes nutrimentos. Se calcula a partir de los requerimientos de un grupo de población determinado conforme a los siguientes pasos. En primer lugar, se deben de determinar los requerimientos medios de un nutrimento concreto, como les había mencionado,
y puede ser midiendo la ingesta necesaria para prevenir o corregir el déficit de un nutrimento y determinar pues cuánto es lo que se requiere. Ahí, por ejemplo, ya tendría que hacerse una investigación como con más detalle. Es decir, a lo mejor determinar a través de una muestra de sangre, ¿no? O alguna muestra de tejido, o medir la función de ciertas enzimas o de ciertos metabolitos implicados en el proceso. Y hacer la medición para llegar a esta situación de balance y pues poderlo determinar. Esto, por ejemplo, poniéndolo en un contexto como práctico y dándole más pies y cabeza sería, de pronto en una población determinada se están encontrando ciertos signos y síntomas clínicos de una deficiencia de vitamina A, supongamos, o de vitamina E, ¿vale? Entonces, a esa población se le tendría que hacer la determinación de diferentes pruebas bioquímicas para saber cuánto es lo que están teniendo de reservas o si hay reservas o hay agotamiento y poder determinar cuánto es lo que ellos requieren. Que la verdad es poco probable porque sabemos que actualmente en procesados o en alimentos naturales están disponibles. La otra manera que lo podemos hacer es extrapolando los conocimientos existentes sobre los requerimientos en animales de experimentación, que es algo que se hace, pues, digámoslo así, bastante frecuente, y aumentar el requerimiento medio de forma que se cubran las necesidades de la mayoría de los individuos del grupo, ¿no? Entonces, de esta forma es como se determinan los requerimientos. Ahora, chicos, por cuestiones de tiempo, ya son 8:56, no me gustaría robarles más tiempo, por hoy nos estaríamos quedando aquí. Y de tarea, les voy a compartir 2 videos. El primer video es cortito, eso es nada más como para que lo revisen, pero les voy a, creo que está en el Classroom, si no ahorita reviso bien. Es un documental, más o menos dura, creo que por mucho 1 hora. Quiero que lo vayan revisando con lujo de detalle y van a hacer, no es como una especie de ensayo, sino es como un trabajo abierto, es un breve análisis donde ustedes van a describir cuál es la problemática que se está dando actualmente en la cuestión de la alimentación en el lugar donde ustedes estén, ¿no? Porque pues, lo pueden hacer a nivel nacional, pensándolo a nivel nacional, incluso a nivel mundial, o bien muy concreto de su lugar, ¿no? A lo mejor puede ser que están en un lugar donde no se da ese problema. Pero bueno, van a hacer la reflexión de la situación en la cuestión de la alimentación y van a trabajar especialmente en la conclusión de ustedes de forma muy particular qué es lo que queda por trabajar desde su trincher, es decir, bueno, desde el lado de la enfermería, pues podemos trabajar con herramientas como la promoción y la orientación y educación alimentaria, trabajar de forma coordinada médicos, nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos en cuanto al mensaje que sea consistente y claro en las cuestiones de la alimentación. Varios. La verdad es que no me gustaría como decir más ejemplos para no influir, sino que sea algo muy, muy de su ronco pecho, como decimos normalmente, en cuanto a esta conclusión. O sea, aquí la pregunta del trabajo principal es, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como profesionales en formación? Y pues nada más, chicos, se entrega el siguiente fin de semana. Aquí, ojo, me estaba pasando a mencionarles nada más. La materia, como la modalidad virtual, como creo que la han manejado en diferentes asignaturas, recuerden que es 50% examen, 50% trabajos y tareas. Conmigo, de verdad, yo se los digo desde el inicio y se los repito en varias ocasiones, si por X o Y se retrasaron en el envío de un trabajo, mándenlo en cuanto puedan, no pasa nada. Pero no se esperen, por favor, al final del cuatrimestre para mandar los trabajos, porque ahí sí pues no sería como muy realista, ¿no? Ni justo para los compañeros que cumplieron en tiempo y forma. Normalmente les doy el plazo de la semana completa, se estaría entregando la actividad del siguiente domingo. Reitero, si por alguna cuestión laboral pues ya no fue posible, mándenlo en cuanto puedan.
El archivo lo pueden hacer de forma digital o si lo quieren hacer a mano, traten de que la foto sea lo más nítida posible. Y cualquier duda que tengan, pueden escribir en el grupo de WhatsApp, pues de forma, les digo, grupal o de forma personal, sin ningún problema. Antes de terminar, no sé si tengan alguna duda, chicos, y no nos vemos la siguiente semana. Sí, disculpe, soy Shirley. ¿Va a habilitar una parte para entregar esto de los 2 videos y el resumen? Ok, y Sí. tenemos toda la semana, ¿verdad? Cuando queramos, a Sí. partir que usted lo habilite. Exactamente, es correcto. Y esto que decía de qué podemos hacer, lo vamos a sacar de los 2 videos que nos va a compartir. Exacto, sobre todo del documental, ahí como que nos pone varios datos interesantes. De acuerdo, gracias, buen día. Que estén muy bien, chicos. ¿Alguna extensión? No, si gustan hacerlo de una cuartilla, de verdad no pasa absolutamente nada. Normalmente les recomiendo que sea 1 o 2 cuartillas cuando mucho, o sea, no es algo muy extenso, es relajadito. Gracias. Ok, chicos, pues nos vemos la siguiente semana. Gracias.